¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en relación al tema la encomienda. Recordemos que una vez que habían venido los conquistadores, realizaron una serie de actividades económicas y esas actividades económicas podemos conocer también con el término de la encomienda, que vamos a ir viendo cuáles eran las características de estos tipos de trabajos. El sistema de encomiendas es el sistema por el cual la corona española otorgaba cierta cantidad de indígenas para trabajo a españoles residentes en América, que habían cumplido sobrados servicios de conquistas y la colonización en nombre del rey. Entonces, este término de encomienda era un sistema por el cual el reino o la corona española le daba esa autorización de poder obtener cierta cantidad de indígenas para poder realizar trabajos aquí en América, sobre todo por algunos requisitos que ya habían cumplido por los servicios de conquistas durante la colonización en nombre y en representación de la corona española. Siguiendo con el tema de la encomienda, de estos indígenas que estaban al servicio de los españoles deberían trabajar la tierra, y este trabajo de la tierra, estos trabajos en las minas, es lo que se llamaba con el nombre de encomendero, como ya hemos mencionado, que estaban bajo el dominio y bajo el control de las autoridades españolas aquí en América. La encomienda en el Paraguay. Fue el gobernador Domingo Martínez de Irala quien aceptó las órdenes del rey. Ya en el año 1556 introdujo el sistema en Asunción y los alrededores en la sede central del poder español en el Río de la Plata. Entonces, este personaje de la historia, o el gobernador Domingo Martínez de Irala, fue quien aceptó estas órdenes del rey ya en el año 1556 y se introdujo este sistema. Estamos hablando del sistema de la encomienda en Asunción y también en sus alrededores. Entonces, básicamente, la encomienda era destinar a los indígenas un gran número a las autoridades españolas en América, de tal manera para que pudiesen realizar ciertos trabajos, ciertos servicios bajo el control de estas autoridades españolas. Recordemos también que bajo la ausencia de los metales preciosos en América y la presión de conseguir mano de obra que trabajase la tierra, Domingo Martínez de Irala reunió un poco más de miles de indígenas a modo de que puedan realizar estas actividades. La economía no debía quedar parada y de esta manera, ya que la extracción de los metales preciosos era insuficiente, se vio la necesidad de buscar otras formas de poder sostener la economía tanto en América como en la corona española, y allí estaba la mano de obra indígena que debería de trabajar en las tierras, ya sea para la agricultura o algunos servicios domésticos. Recordemos también que la distribución de los indígenas era de la siguiente manera: se había repartido entre 320 conquistadores de los 500 que habitaban la provincia. Algunos habían recibido 30 indígenas, otros 200, otros hasta inclusive llegaron a tener 300 indígenas bajo su dominio, bajo su administración, de tal manera que pudiesen trabajar las tierras. Algunos realizaban servicios domésticos
y otras actividades económicas. Los primeros pueblos indígenas en ser sometidos al sistema fueron los que se encontraban en las cercanías de Asunción. Entonces, los primeros indígenas que fueron básicamente puestos al servicio de las autoridades españolas fueron aquellos indígenas quienes estuvieron en los alrededores de la ciudad de Asunción. También realizaron otros tipos de procedimientos. También se procedió a invadir poblados ocupados por tobatines, guarambarenses, luego invadieron Acaay, Quiquigó, después a indígenas más hostiles que eran los tehuicuarenses. Entonces, primeramente aquellos indígenas que eran dóciles, fáciles de controlar, y posteriormente aquellos indígenas que eran un poco más rebeldes, por llamarlo de alguna manera. Entonces, todo esto básicamente fueron agarrados, fueron, digamos, llevados contra muchos de ellos, contra su voluntad, para que puedan realizar estas actividades. Estamos hablando de actividades de la agricultura, actividades de la ganadería, también estamos hablando de otros servicios domésticos que se realizaban dentro de los hogares españoles. El trabajo de hombres y de mujeres encomendados era por igual. Mientras ellas servían con el trabajo doméstico, también los varones realizaban actividades como ya hemos mencionado anteriormente en trabajos de las minas, también en trabajos de la agricultura, también los trabajos de la ganadería. Entonces, de esta manera estaban divididos los trabajos entre los varones y las mujeres. Primeramente eran por igual, pero reconozcamos que las mujeres realizaban más los trabajos o los servicios domésticos, mientras que los varones realizaban trabajos de la agricultura y también de la ganadería. Siguiendo con la distribución de las actividades económicas o de los trabajos, proveían también telas de lienzo, las mujeres se encargaban también, como ya hemos visto, en los trabajos de tela, de costura. Además, los trabajos que realizaban ellos eran la ganadería o los de los hierbales, la recolección de estas plantas a modo de preparar las hierbas. Se fabricaban además vino, azúcar, cera y se trabajaba en otros diversos rubros de la agricultura. También podemos mencionar que los encomenderos y las encomenderas estaban obligados a pagar impuestos a la Real Hacienda. Debían vivir en el mismo lugar, en la ciudad o villa. Debían encargarse de las defensas de la provincia usando como soldados a sus indígenas. Entonces, aquella autoridad que tenía bajo su dominio, bajo su control, una cierta cantidad de indígenas, estamos hablando de las autoridades españolas o que eran conquistadores, que se le había dado digamos, ese beneficio de poder contar con indígenas bajo su control, bajo su dominio. Ellos deberían pagar un tipo de impuesto, un tipo de tributo a la Real Hacienda. Entonces, pero ese era uno de los requisitos también o una de las obligaciones que tenían estas autoridades en América. Otro tema también era que ellos deberían haber puesto al servicio de la defensa ante cualquier invasión de cualquier, digamos, imperio, por ejemplo, de los portugueses, que constantemente estaban acechando las tierras o las colonias españolas en América. Entonces ellos deberían poner estos indígenas que estaban bajo su dominio, bajo su control, poner también en defensa de las colonias españolas.
También debían proteger la vida, los derechos y bienes de sus indígenas contra cualquier tipo de amenazas. Los encomenderos o encomenderas no podían hacer justicia por manos propias. Entonces, era como un padre de familia, por llamarlo de alguna manera. Ellos tenían que cuidarlos, tenían que protegerlos, tenían que alimentarlos a los indígenas que estaban bajo su dominio, bajo su control. Y también si había que poner en orden alguna cuestión, ellos no podían hacer justicia por mano propia, sino deberían reunir a los tribunales ante los jueces, de tal manera que pueda poner o pueda dirimir o pueda resolver ciertas cuestiones problemáticas. Entonces, en este punto estaremos observando lo que es la encomienda Yanaconato, que era un sistema de encomienda, un sistema de trabajos de los indígenas para los españoles de forma permanente y pasaba hasta la tercera generación aquellos que se sometían de forma violenta, o sea, eran los rebeldes. Entonces, normalmente era un sistema de trabajo, estamos hablando de la encomienda de la Yanaconato, que eran trabajos de indígenas para los españoles de tiempo permanente, hasta inclusive pasaba a la tercera generación. Bueno, hasta aquí, apreciados jóvenes, hemos llegado en referencia a la encomienda del Yanaconato, donde era un trabajo prácticamente permanente, un trabajo de la tercera generación, donde estaban bajo el dominio y bajo el control de los españoles. Recordemos que el otro tipo de trabajo que realizaban también los indígenas era la mita, pero esto vamos a ir desarrollando, ir viendo en la próxima clase. Hoy estuvimos específicamente con el sistema de encomiendas y con la encomienda del Yanaconato. Recordamos que son actividades, trabajos que se realizaban en la agricultura, en el trabajo de la ganadería, los trabajos que se realizaban en las minas primeramente y posteriormente realizaban ya los servicios domésticos también para las mujeres. Y de esta manera la economía no debía quedar parada y sostener no solamente en América, sino también en sostener también la economía de la corona española. Y también estuvimos observando una serie de atribuciones o obligaciones que deberían tener estos españoles, quienes recibían estos indígenas, de darle una mejor, digamos, atención, también poner a disposición de la corona española estos indígenas para la defensa, como así también deberían haber pagado un tipo de impuesto a la hacienda por tener cierta cantidad de indígenas. Hasta aquí hemos llegado, apreciados jóvenes, en referencia hasta estas actividades económicas que realizaban las autoridades españolas en América.